Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a su canal de programación llamado Programa Ya. Y en esta ocasión estaremos viendo la ruta del desarrollador frontend, es decir, una ruta de aprendizaje que todas las personas que están aprendiendo este desarrollo frontend deberían de saber, o mejor dicho, el camino que deberían de tomar un desarrollador frontend principiante que esté empezando a aprender para que tenga un dominio de ciertas tecnologías que son muy utilizadas del lado del cliente. Bueno, vamos a empezar primero que nada con este apartado que dice Fundamentos de Programación Web. Cuando hablamos de fundamentos de programación web, son aquellos conceptos con los cuales nos vamos a topar siempre como desarrolladores web. En este ámbito influye lo que vendría siendo un flujo de datos, un algoritmo y sus objetivos, una página web, un sitio web y una aplicación web. Estos últimos tres mencionados tienen que tener en claro muy bien cuáles son sus diferencias, porque muchas personas creen que son lo mismo, pero en realidad son conceptos totalmente diferentes. Además de eso, tendríamos que tener la noción de qué es UI y qué es UX. Cuando hablamos de UI, estamos hablando de interfaces gráficas, y cuando hablamos de UX, estamos hablando de experiencias de usuario. Cuando hablamos de una buena experiencia de usuario, quiere decir que nuestra interfaz gráfica está hecha para que el usuario se sienta cómodo y sepa fácilmente qué acciones realizar en dicha interfaz sin la necesidad de que este usuario se pierda. Luego de tener estos fundamentos y otros más que pueden encontrar dependiendo de un roadmap diferente que vean de desarrollador frontend, es importante empezar a aprender con nuestro primer lenguaje, que vendría siendo pues HTML o lenguaje de marcado de hipertexto, que actualmente está en la versión número 5. HTML es el primer lenguaje que vamos a aprender, debido a que este lenguaje es el que se encarga de crear todo el esqueleto sistemático de una página web. Aquí se encuentran terminologías como etiquetas, atributos, propiedades, valores y ese tipo de cosas. Aquí vendríamos a utilizar mucho lo que es un editor de código y pues la consola de nuestro navegador para poder inspeccionar elementos. Luego de nosotros dominar HTML y las etiquetas bases de HTML, pues deberíamos de aprender CSS. CSS es lo que permite que nuestro sitio web se vea bonito. Es decir, son todos los estilos de nuestro sitio web. De CSS es imprescindible aprender cómo se colocan colores, cómo se colocan fondos, ya sea de imágenes o fondos de colores, cómo crear variables de CSS, cómo crear diseños responsivos, es decir, utilizar media queries, cómo hacer animaciones, cómo crear layouts con Flexbox y CSS Grid, cómo podemos agregar fuentes externas y por último, deberíamos de aprender a dominar algún framework o librería de CSS. Pero entre los frameworks y librerías que yo aquí he colocado, tenemos aquí a Bootstrap y a Tailwind CSS. Y esto es porque estos dos son muy utilizados actualmente en este año. Luego, vendríamos aquí al apartado de JavaScript, que sería la tercera tecnología a nosotros dominar. En el caso de JavaScript, no es obligatorio tener un gran conocimiento de CSS. Simplemente con el conocimiento básico de CSS y tener un buen dominio de HTML, podemos empezar a aprender JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, a diferencia de HTML, que solamente es un lenguaje de marcado. JavaScript sí es un lenguaje de programación que nos permite hacer que nuestro sitio web cobre vida y que haga ciertas funciones. Aquí aprenderemos conceptos como let, path y cons, que son palabras reservadas. Aprenderemos a usar lo que es el tema del hoisting, operadores, ya sea operadores lógicos, operadores de cortocircuito, operadores matemáticos o operadores relacionales. Aprenderemos también acerca de ciclos, es decir, los loops. Aprenderíamos acerca de condicionales, es decir, crear sentencias de tipo if y else. Aprenderíamos acerca de todos los tipos de datos que son nativos de este lenguaje de programación. Dominaríamos el tema de los arreglos y objetos. Aprenderíamos la sintaxis de ECMAScript 6. Aprenderíamos acerca de las funciones y los callbacks y qué son los callbacks. Aprenderíamos a manejar promesas y las palabras reservadas, assign y await. Aprenderíamos a utilizar fetch, que fetch es una función nativa que tiene JavaScript que nos permite conectarnos con una API y consumir sus datos. Deberíamos dominar el tema del DOM, que es el Document Object Model, o sea, todo el documento HTML, y también el BOM, que es el Browser Object Model, es decir, todo lo que vendría siendo nuestro navegador y las funciones de la misma, incluyendo las API nativas de nuestro navegador. Además de eso, aprender los eventos que son tanto para el DOM como también para el BOM. Y luego de aprender esas cosas de JavaScript,
podríamos pasarnos a un framework o una librería de JavaScript, que en este caso aquí he colocado algunas de las más populares, como son React.js, Angular, Vue.js y Svelte. Ahora, estas librerías tienen fundamentos y propios de cada una, y por eso he resaltado algunos de esos fundamentos que son repetidos en cada librería o en cada framework. En este caso, deberíamos de aprender a cómo crear componentes, qué es un estado o qué es el estado de un componente, qué es el ciclo de vida de un componente, cómo crear rutas, es decir, enrutamiento en un framework, y otras características más que van a variar dependiendo del framework o de la librería que ustedes estén utilizando. Por último, tendremos algunas herramientas anexas que es necesario que ustedes conozcan, como es el caso de NPM, que es el Node Package Manager, que es lo que nos permite a nosotros pues, instalar dependencias para nuestros proyectos, SLint, que no son más que normas o reglas que nosotros seguimos para que nuestro código se vea más legible. También está Webpack, también tenemos aquí a Git, que es para el sistema de control de versiones. Y también tendríamos a Figma, que Figma es un programa que nos permite a nosotros hacer maquetaciones de sitios web. Y ese sería pues toda la ruta de desarrollo desde mi perspectiva para un desarrollador del lado del cliente. Así que si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir y nos vemos en un próximo video.